El viento cortaba diferente a través de las altas planicies del territorio de Colorado, con una ferocidad seca y constante que ningún manual de colonización había preparado a los recién llegados para enfrentar ni había descrito con la honestidad que la experiencia directa proporcionaba. Manuel Herrera aprendió esta verdad durante su primer invierno de 1882, cuando la escarcha se formó en el piso de su cabaña, creando una capa blanca que crujía bajo sus botas cada mañana, y su balde de agua se congeló sólido para el amanecer. A pesar de haber mantenido el fuego ardiendo durante toda la noche, alimentándolo cada vez que el frío lo despertaba de un sueño que nunca era reparador. Había construido su cabaña exactamente de la manera en que a cada colono se le decía que construyera, siguiendo cada instrucción que los manuales proporcionaban sin desviarse ni un centímetro de las especificaciones aprobadas por las autoridades territoriales que supuestamente sabían qué funcionaba en esta tierra. Paredes de troncos de pino ponderosa, ajustadas y selladas con barro mezclado con hierba de pradera, que se suponía mantendría el viento afuera. Chimenea de piedra de campo posicionada en el extremo del hastial exactamente donde los expertos recomendaban para maximizar el tiro y distribuir el calor uniformemente por toda la habitación. Viguetas de piso estándar de madera sólida descansando sobre pilares de piedra bajos que creaban el espacio de arrastre que todos consideraban apropiado para una estructura fronteriza, porque permitía que el aire circulara bajo la cabaña, previniendo acumulación de humedad que pudría la madera desde abajo. Cada elemento de su construcción seguía el diseño probado y confiable que había refugiado a miles de colonos a través de las altas planicies durante décadas de expansión hacia el oeste que había convertido territorios salvajes en tierras de oportunidad para quienes tuvieran el coraje de reclamarlas. Para febrero de ese primer invierno brutal que parecía nunca terminar, Manuel había quemado más leña de la que dos familias deberían necesitar para toda una temporada, según todos los cálculos que los manuales proporcionaban, y aún así, el frío se filtraba a través de las tablas del piso, con persistencia implacable que ninguna cantidad de fuego parecía capaz de vencer, sin importar cuántos troncos sacrificara a las llamas hambrientas. Se despertaba cada mañana temblando para encontrar escarcha cubriendo las superficies interiores de sus ventanas en patrones que habrían sido hermosos si no representaran el fracaso de su refugio para mantener el frío afuera donde pertenecía. El hielo se formaba en cualquier recipiente con agua que no estuviera directamente junto a las llamas que rugían impotentes contra un enemigo que atacaba desde abajo, desde los lados, desde cada dirección, excepto la única donde el fuego proporcionaba algo de defensa. La chimenea consumía su reserva de leña con voracidad que lo obligaba a pasar horas cada día cortando y transportando más combustible, en lugar de atender las tareas que construirían su futuro en esta tierra que había prometido tanto y entregaba tan poco durante los meses de invierno. A través del territorio de Colorado, los colonos estaban luchando la misma batalla perdida en cabañas construidas según el libro que todos habían seguido con fe ciega en la sabiduría convencional, que supuestamente representaba generaciones de experiencia fronteriza, destilada en instrucciones simples que cualquier hombre podía seguir. Thomas Brennan, el vecino más cercano de Manuel que vivía a 5 kilómetros al este a través de pradera que el viento barría sin obstáculos, había construido sus viguetas de piso ligeramente más cerca del suelo, buscando estabilidad adicional que los manuales no mencionaban, pero que él creía proporcionaría mejor soporte para su familia numerosa. Los ciclos repetidos de calentamiento durante el día cuando el fuego ardía con fuerza y enfriamiento durante la noche cuando las llamas morían, inevitablemente, causaron que sus tablas de piso se deformaran y encogieran de maneras que nadie había anticipado, creando huecos entre ellas que dejaban silbar aire frío desde el espacio bajo la cabaña, con cada ráfaga de viento que barría la pradera, llevando temperaturas que podían matar a un hombre expuesto en minutos. La constante expansión y contracción de la madera sometida a estos ciclos térmicos extremos hacía que las maderas de Brennan crujieran y gimieran durante la noche, como si la cabaña misma estuviera sufriendo los mismos tormentos que sus ocupantes humanos. Y para diciembre, su piso había desarrollado una curvatura permanente tan pronunciada que caminar a través de la cabaña se sentía como cruzar la cubierta de un barco en mar agitado durante una tormenta que nunca amainaba. Brennan quemaba leña a ritmos que agotarían sus reservas cuidadosamente acumuladas durante el otoño antes de que terminara febrero, y aún así sus hijos dormían con toda la ropa puesta bajo montañas de mantas y pieles que nunca los mantenían verdaderamente calientes, porque el calor escapaba hacia arriba mientras el frío atacaba desde abajo, donde ninguna cantidad de cobertores podía proporcionar defensa. Al norte de la propiedad de Manuel,
Más allá de una cresta baja que proporcionaba algo de protección contra los peores vientos, pero no contra el frío que penetraba todo, la viuda Catherine Morrison luchaba sola en su cabaña más pequeña, construida el año anterior por su esposo, antes de que la fiebre se lo llevara, dejándola con una granja a medio desarrollar y un invierno que enfrentar sin la fuerza de un hombre para cortar la leña que el fuego consumía sin misericordia. Una sola noche de dejar que el fuego bajara demasiado mientras el agotamiento la vencía resultaba en escarcha cubriendo su piso para el amanecer, hielo formándose en Min Tunsen, las paredes interiores cerca de las esquinas donde el calor del fuego nunca penetraba sin importar cuánto ardiera, condensación goteando desde el techo donde el aire caliente encontraba superficies frías y depositaba su humedad en gotas que caían sobre todo lo que ella poseía. Morrison perdió una semana entera de vegetales cuidadosamente almacenados cuando se congelaron sólidos a pesar de estar guardados en lo que ella creía era la parte más cálida de su pequeño hogar, el rincón más cercano a la chimenea donde había construido estantes específicamente para mantener sus provisiones a salvo del frío, que de todas formas las encontró y las destruyó. Su ropa de cama se volvió húmeda y pesada por la condensación que se formaba cada noche cuando el aire caliente que su cuerpo generaba encontraba las mantas frías que la cubrían, creando un ambiente que amenazaba su salud con neumonía y fiebres tanto como el frío mismo amenazaba congelarla si el fuego moría mientras dormía. Morrison quemó todo su suministro de leña de invierno para mediados de enero, semanas antes de lo que había planeado, y pasó el resto de los meses fríos quemando muebles que su esposo había construido y tablas del piso que arrancaba de las esquinas menos transitadas de su cabaña para mantenerse viva mientras reducía su hogar pieza por pieza, esperando el deshielo de primavera que parecía una promesa vacía durante las noches más largas. Los vecinos que ocasionalmente lograban visitarla cuando el clima lo permitía encontraban una mujer envejecida 10 años en una sola temporada, temblando junto a un fuego alimentado con las patas de su mesa de cocina y los estantes que ya no necesitaba porque no tenía comida que guardar en ellos, mientras el viento aullaba afuera prometiendo más miseria por venir antes de que cualquier alivio fuera posible. Estos fracasos individuales seguían el mismo patrón a través de todo el territorio con consistencia tan perfecta que debería haber sugerido que el problema era sistémico y universal en lugar de resultado de errores individuales o mala suerte personal. Los colonos construían sus cabañas exactamente como se les instruía siguiendo cada especificación de los manuales, aprobados por autoridades que nunca habían pasado un invierno en las estructuras que recomendaban. Posicionaban sus fuentes de calefacción donde los expertos sugerían confiando en conocimiento que supuestamente representaba generaciones de experiencia fronteriza, refinada por prueba y error hasta alcanzar perfección práctica. Y aún así todos se encontraban quemando cantidades enormes de combustible escaso que requería días de trabajo para acumular, mientras soportaban pisos que permanecían tan fríos como el suelo congelado afuera, sin importar cuánto alimentaran las llamas que consumían sus reservas de madera y su energía y su esperanza de que el siguiente invierno sería diferente de alguna manera que nadie podía explicar. La sabiduría aceptada que todos repetían como verdad incuestionable sostenía que un simple fuego dentro del espacio habitable era suficiente para cualquier necesidad de calefacción que un hombre razonable pudiera tener en cualquier clima que la pradera presentara. El calor naturalmente calentaría toda la cabaña, distribuyéndose por voluntad propia, porque así funcionaba el fuego, según todos los que habían escrito sobre el tema, sin haber experimentado personalmente las condiciones que describían con tanta autoridad. Cualquier complejidad adicional más allá de una chimenea o estufa simple era lujo innecesario completamente inadecuado para la vida fronteriza, donde la simplicidad y el trabajo duro resolvían todos los problemas que la naturaleza pudiera presentar, donde los hombres verdaderos no se quejaban del frío, sino que simplemente cortaban más leña y soportaban las incomodidades que el clima imponía como prueba de carácter. Manuel había crecido con historias muy diferentes que contradecían fundamentalmente todo lo que los expertos americanos proclamaban con tanta certeza desde sus oficinas cálidas en ciudades del este, donde el invierno era inconveniencia menor en lugar de amenaza mortal. Su abuelo, Miguel Herrera, había inmigrado décadas antes de un pueblo cerca de Segovia en la región de Castilla, trayendo consigo memorias detalladas de casas de piedra que permanecían cálidas y habitables durante inviernos de montaña, tan severos como cualquier cosa que Colorado pudiera producir.
usando métodos transmitidos durante generaciones que nadie en el territorio había escuchado mencionar porque venían de tradiciones que los americanos descartaban como atrasadas e irrelevantes. Como niño creciendo en Texas, donde su familia había establecido una pequeña granja, Manuel había escuchado durante noches de invierno descripciones vívidas de casas donde el fuego ardía fuera de la habitación principal, en una cámara separada construida específicamente para combustión, pero el calor viajaba a través de canales de piedra bajo el piso, calentando el espacio habitable desde abajo, en lugar de desde arriba, donde se desperdiciaba subiendo hacia el techo y escapando por cada grieta. Su abuelo llamaba al sistema Gloria, un nombre que evocaba tanto la gloria de Dios como la gloria práctica de caminar sobre pisos calientes mientras el viento de invierno aullaba impotente afuera. El anciano explicaba con paciencia cómo el sistema usaba menos combustible que los fuegos abiertos, porque capturaba el calor en lugar de dejarlo escapar, mientras mantenía los pisos lo suficientemente calientes para caminar descalzo incluso en el clima más frío que las montañas españolas pudieran producir durante los peores eneros que cualquiera recordara. Las historias habían parecido cuentos nostálgicos del viejo país, exageraciones de un anciano que embellecía memorias de su juventud como hacían todos los viejos cuando hablaban de tiempos, pasados que probablemente nunca habían sido tan buenos como los describían. Manuel las había escuchado con el respeto debido a su abuelo, pero sin creer verdaderamente que representaban conocimiento práctico aplicable a su propia vida, en una tierra tan diferente de la España que el anciano describía, hasta que experimentó su primer invierno en Colorado y reconoció con claridad brutal la falla fundamental en la sabiduría de calefacción fronteriza que todos seguían sin cuestionar, porque cuestionar significaba desafiar a expertos que supuestamente sabían más que cualquier colono individual. El diseño estándar de cabañas americanas trataba el calor como algo que simplemente llenaba el aire de una habitación, distribuyéndose uniformemente por voluntad propia hacia cada rincón y superficie, ignorando completamente la realidad física básica de que el aire caliente sube inevitablemente hacia el techo y escapa por cada abertura mientras las superficies frías como los pisos extraen calor de cualquiera que intente vivir sobre ellas, robando energía del cuerpo humano que luchaba por mantenerse caliente. La chimenea en cada cabaña del territorio rugía consumiendo leña, enviando la mayor parte de su energía directamente hacia el techo donde se acumulaba inútilmente en el espacio, entre las vigas, antes de escapar por grietas, rendijas y la chimenea misma que funcionaba como conducto de escape para el calor tanto como para el humo. Mientras tanto, el piso permanecía tan frío como si no hubiera fuego alguno ardiendo a metros de distancia, porque el calor que subía nunca llegaba hacia abajo, donde los cuerpos humanos realmente lo necesitaban. Las historias de su abuelo describían un enfoque completamente diferente que capturaba el calor donde se generaba en la combustión y lo entregaba específicamente donde la gente realmente lo necesitaba para vivir cómodamente sin desperdiciar energía, calentando aire que escaparía inevitablemente. En lugar de calentar aire que subía y desaparecía, el sistema Gloria calentaba masa de piedra y ladrillo que almacenaba esa energía térmica durante horas después de que el fuego muriera y la irradiaba gradualmente hacia el espacio habitable desde abajo, exactamente donde los cuerpos humanos la sentirían más directamente al caminar, sentarse, dormir sobre superficies que proporcionaban calor en lugar de robarlo. Cuando Manuel mencionó la posibilidad de construir canales de calefacción bajo su piso durante una reunión en la tienda del asentamiento más cercano, donde los colonos se juntaban para intercambiar noticias y quejas, la reacción de los vecinos y autoridades locales fue rápida, unánime y despectivamente burlona, de maneras que no intentaron disimular ni suavizar con cortesía. Thomas Brennan, cuyos propios hijos dormían tiritando cada noche bajo pilas de mantas que nunca los calentaban adecuadamente, declaró la idea tonterías extranjeras que ningún hombre sensato consideraría seriamente, y advirtió con la autoridad de quien nunca había cuestionado la sabiduría convencional que cavar bajo el piso de una cabaña debilitaría los cimientos de maneras peligrosas y arriesgaría el colapso de toda la estructura sobre la cabeza del tonto que lo intentara cuando las primeras lluvias de primavera saturaran el suelo excavado. El inspector de granjas que visitó la propiedad de Manuel a finales de ese primer invierno para verificar cumplimiento con regulaciones territoriales, examinó la cabaña estándar que Manuel había construido
siguiendo cada especificación requerida. La pronunció correctamente construida según todas las normas establecidas por autoridades que nunca habían vivido en las estructuras que aprobaban, y rió abiertamente ante sugerencias de túneles españoles que complicarían innecesariamente un diseño simple y probado que había funcionado lo suficientemente bien para todos los demás colonos que no se quejaban tanto como este mexicano que claramente no entendía cómo se hacían las cosas en América, donde los métodos modernos habían superado las técnicas primitivas del viejo mundo. Incluso el comerciante alemán que vendía suministros en el asentamiento más cercano, un hombre cuya propia familia seguramente había usado métodos de calefacción similares en Europa antes de inmigrar, se burló de la noción de chimeneas externas y canales subterráneos con el entusiasmo de alguien que había adoptado completamente la identidad americana de rechazar cualquier cosa que oliera a costumbres del viejo mundo. La vida fronteriza requería soluciones simples que cualquier hombre pudiera implementar y mantener sin educación especial ni herramientas costosas ni conocimientos que no estuvieran en los manuales aprobados, insistió el comerciante mientras vendía estufas de hierro fundido que prometían resolver todos los problemas de calefacción sin realmente hacerlo. Una buena estufa dentro de tu casa es todo lo que cualquier hombre sensato necesita, declaró con la autoridad de alguien que vendía estufas y no tenía interés financiero en alternativas que no generaran comisiones para su negocio. Pero Manuel había pasado 3 años antes de establecer su granja trabajando como obrero de mantenimiento para el ferrocarril Denver y Río Grande, aprendiendo a trabajar con ladrillo y piedra y mortero en ubicaciones remotas de las montañas, donde las estructuras tenían que soportar clima severo con mantenimiento mínimo, porque los equipos de reparación no podían llegar durante meses enteros de aislamiento invernal, cuando la nieve bloqueaba los pasos y los caminos desaparecían bajo metros de acumulación blanca. Entendía la construcción de mampostería desde una perspectiva práctica, de alguien que había construido y reparado estructuras que funcionaban bajo condiciones reales, no desde la perspectiva teórica de expertos que escribían manuales en oficinas cálidas. Reconocía que el sistema de vientos y calefacción que su abuelo describía no era decoración exótica importada de tierras lejanas para impresionar a visitantes, sino ingeniería práctica desarrollada durante siglos para resolver exactamente los problemas que ahora enfrentaba en las planicies de Colorado, donde la sabiduría convencional americana estaba fallando de maneras que mataban ganado, arruinaban provisiones y amenazaban vidas humanas cada invierno. Manuel comenzó la construcción de su sistema Gloria a finales de marzo de 1883, cuando el suelo finalmente se descongeló lo suficiente para cavar sin que la pala rebotara contra tierra dura como piedra, y el deshielo de primavera llenó los lechos de los arroyos cercanos, con la piedra de campo redondeada y variada que necesitaría para construir los canales que llevarían calor bajo su piso. El sistema Gloria que planeaba construir requería repensar completamente la relación entre la estructura donde el fuego ardía y el espacio donde la gente realmente vivía, de maneras que contradecían fundamentalmente todo lo que los manuales americanos enseñaban sobre calefacción fronteriza apropiada. En lugar de calor subiendo inútilmente hacia el aire de la habitación donde escaparía inevitablemente a través del techo, que nunca podía sellarse perfectamente, el sistema capturaría los gases calientes producidos por la combustión y los forzaría a viajar horizontalmente bajo el piso, a través de canales de piedra, transfiriendo su energía térmica a masa de mampostería que funcionaba como batería de calor, almacenando energía durante horas. Esa masa calentada irradiaría entonces calor hacia arriba, hacia la cabaña, durante todo el día y toda la noche, mucho después de que el fuego original muriera y las cenizas se enfriaran en la cámara de combustión. Era exactamente el principio opuesto a todo lo que los colonos americanos hacían siguiendo instrucciones que prometían resultados que nunca entregaban. Y exactamente por eso Manuel creía que funcionaría donde los métodos convencionales fallaban tan consistentemente. La excavación comenzó en la esquina noreste de su cabaña, donde planeaba construir la cámara de combustión externa, que alimentaría el sistema completo, con gases calientes generados en un espacio separado del área habitable. Manuel removió las tablas del piso en secciones de 1,5 metros, trabajando metódicamente desde el perímetro hacia el centro, exponiendo el espacio de arrastre frío y oscuro que existía bajo cada cabaña estándar del territorio y que normalmente se dejaba vacío excepto por el aire helado que se acumulaba ahí durante el invierno, robando calor de cualquier habitación arriba sin proporcionar nada a cambio, excepto corrientes frías y pisos congelados. El canal principal de su sistema correría a lo largo del eje central del piso de la cabaña, desde la cámara de combustión externa hasta una chimenea de escape en el extremo opuesto, midiendo
45 centímetros de ancho por 30 centímetros de profundidad. Estas dimensiones, Manuel las calculó basándose en las descripciones detalladas que recordaba de las explicaciones de su abuelo durante aquellas noches de invierno en Texas, cuando el anciano describía las casas de su juventud y en principios básicos de flujo de gases que había aprendido trabajando con calderas y hornos de ladrillo durante sus años manteniendo infraestructura del ferrocarril en las montañas. Las paredes del canal serían construidas con piedra de campo seleccionada del lecho del arroyo más cercano, unida con mortero de arcilla local mezclada con arena que Manuel excavó de un banco a 3 kilómetros al sur, donde el terreno cambiaba de pradera a formaciones más arenosas. Todos los materiales eran disponibles localmente sin necesidad de compras costosas en asentamientos distantes que habrían requerido viajes de días y gastos que no podía justificar ante vecinos ya escépticos de su proyecto. Desde el canal central principal, canales secundarios más pequeños de 25 centímetros de ancho se ramificarían hacia ambos lados de la cabaña, como las ramas de un árbol invertido o las venas que distribuyen sangre desde el corazón hacia las extremidades del cuerpo, distribuyendo los gases calientes a través de toda el área del piso, antes de converger nuevamente en la chimenea de escape, donde el humo ya enfriado saldría hacia la atmósfera después de haber entregado la mayor parte de su energía a las piedras del sistema. Este patrón de distribución ramificada aseguraba que el calor alcanzara cada parte del piso en proporciones relativamente uniformes, en lugar de concentrarse en un solo punto central, como hacían las chimeneas y estufas convencionales que creaban zonas de calor intenso, donde nadie podía sentarse cómodamente, mientras dejaban las esquinas y paredes opuestas tan frías como si estuvieran afuera expuestas al viento. La cámara de combustión externa representaba la innovación más radical y visible desde la perspectiva de los observadores escépticos que pasaban ocasionalmente para verificar el progreso de lo que ya llamaban abiertamente la locura del mexicano o los túneles de topo del español, dependiendo de cuánto desprecio quisieran comunicar ese día particular. En lugar de un hogar abierto dentro del espacio habitable donde el fuego consumía el mismo oxígeno que los ocupantes necesitaban respirar y enviaba la mayor parte de su calor directamente hacia el techo donde escapaba sin beneficiar a nadie, Manuel construyó una cámara completamente cerrada de ladrillo y piedra adosada a la pared exterior este de su cabaña. Esta cámara de combustión medía aproximadamente 60 centímetros de ancho por 90 de profundidad por 75 de altura interior, dimensiones que proporcionaban espacio suficiente para combustión efectiva de cargas de combustible que arderían durante horas sin necesidad de atención constante. Una puerta de hierro fundido que Manuel adquirió de un herrero en el asentamiento comercial cerraba el frente de la cámara, permitiendo cargar combustible y ajustar el flujo de aire que determinaba la intensidad y duración de la combustión. El diseño de cámara cerrada permitía que la combustión ocurriera en un ambiente completamente controlado, donde el oxígeno entraba solo a través de rejillas de admisión ajustables en la parte inferior de la puerta, y los gases calientes producidos no tenían más escape posible que a través del sistema de canales bajo el piso, porque todas las demás rutas estaban selladas con múltiples capas de mortero. La construcción de mampostería del sistema completo requirió aproximadamente 4 semanas de trabajo intenso, que Manuel completó durante las horas tempranas de cada mañana, antes del amanecer y durante las tardes después de que el calor del mediodía hacía imposible el trabajo de campo, robando tiempo de otras tareas, pero invirtiendo en un sistema que creía transformaría su experiencia de los inviernos por venir. Cada piedra del sistema fue seleccionada individualmente por tamaño y forma apropiados para su ubicación específica en la estructura, ajustada en su lugar con mortero mezclado en pequeños lotes frescos para asegurar consistencia y adhesión óptimas y dejada curar durante al menos un día antes de que se agregaran capas adicionales que dependerían de la integridad estructural de las piedras inferiores para soportar su propio peso y el peso de todo lo que vendría encima. El sellado de los canales contra cualquier fuga de humo hacia el espacio habitable resultó ser el desafío técnico más exigente y más crítico que Manuel enfrentó durante todo el proyecto de construcción. Cualquier escape de gases de combustión hacia el interior de la cabaña representaría un peligro mortal de envenenamiento por monóxido de carbono que podía matar a una familia entera mientras dormía sin que nadie supiera qué había sucedido hasta encontrar los cuerpos fríos por la mañana. Manuel aplicó múltiples capas de mortero a cada junta entre piedras, luego revistió todas las superficies interiores de los canales con una mezcla tradicional de arcilla fina y estiércol de vaca seco que su abuelo había mencionado como sellador, que se endurecía al secarse formando una capa adicional impermeable al humo.
El proceso era lento y tedioso, pero absolutamente necesario para seguridad que no admitía compromisos ni atajos. Para finales de mayo de 1883, el sistema estaba estructuralmente completo, pero requería pruebas exhaustivas y cuidadosas antes de que pudiera considerarse seguro para uso regular. Durante los meses de invierno, cuando las ventanas permanecerían cerradas y cualquier fuga de gases sería potencialmente fatal. Manuel encendió pequeños fuegos de prueba en la cámara de combustión mientras monitoreaba meticulosamente cada junta y cada superficie de los canales en busca de cualquier señal de humo, escapando hacia el espacio habitable que indicaría sellos comprometidos, necesitando reparación inmediata antes de continuar. Las pruebas iniciales durante la primera semana revelaron varios puntos problemáticos donde cantidades pequeñas pero detectables de humo se filtraban a través del mortero, que no había curado completamente en algunas secciones, o donde piedras individuales no se habían asentado en posiciones completamente estables y habían dejado grietas microscópicas que el humo encontraba con la persistencia de agua buscando el camino de menor resistencia. Manuel selló cada fuga metódicamente aplicando capas adicionales de mortero y sellador de arcilla, esperando que cada reparación curara completamente antes de repetir las pruebas con fuegos progresivamente más grandes y más prolongados. Después de 3 semanas de este proceso iterativo de prueba, identificación de problemas, reparación y nueva prueba, finalmente pudo mantener un fuego ardiendo durante 6 horas completas, sin detectar ningún escape de humo hacia el espacio habitable arriba de los canales. Thomas Brennan visitó durante este periodo final de pruebas, observando el sistema completado con escepticismo que no intentaba disimular, mezclado con una curiosidad que no podía suprimir completamente, a pesar de sus opiniones declaradas sobre la locura del proyecto. «Has construido una tumba bajo tu piso», comentó Brennan mientras examinaba los canales de piedra serpenteando bajo las tablas de piso, que Manuel había removido temporalmente para mostrar la estructura subyacente del sistema. «Cuando esto falle, y fallará porque las cosas extranjeras siempre fallan en tierra americana, tendrás que arrancar todo y empezar de nuevo con una estufa apropiada, como el resto de nosotros que sabemos lo que funciona». Manuel no discutió con la predicción porque la experiencia le había enseñado que ningún argumento verbal cambiaría opiniones formadas antes de que existiera evidencia concreta que las contradijera de maneras imposibles de ignorar. Solo el rendimiento demostrado durante un invierno real de condiciones severas convencería a escépticos que ya habían decidido que cualquier desviación de los métodos establecidos americanos representaba ignorancia peligrosa, en lugar de conocimiento alternativo válido heredado de tradiciones más antiguas. El primer invierno real de prueba para el sistema Gloria llegó en noviembre de 1883, con temperaturas que cayeron a 15 grados bajo cero durante la primera semana del mes y permanecieron brutalmente frías durante todo diciembre sin los periodos de alivio que algunos años proporcionaban. Manuel encendió su sistema por primera vez para calefacción real el 3 de noviembre, cuando la escarcha matutina cubrió su ventana y el frío familiar comenzó a filtrarse a través de cada superficie de su cabaña, exactamente como había hecho el año anterior cuando no existía alternativa al sufrimiento. Los resultados superaron incluso sus expectativas más optimistas basadas en las historias de su abuelo, que podrían haber sido embellecidas por nostalgia y el paso de décadas. Dentro de 2 horas de encender el primer fuego serio de la temporada, la temperatura de la superficie de su piso había subido de apenas sobre el punto de congelación a un nivel donde podía caminar cómodamente en calcetines sin sentir el frío que mordía los pies de cualquiera que caminara por cualquier otra cabaña del territorio durante noviembre. Manuel documentó mediciones de temperatura usando un termómetro de mercurio que había adquirido específicamente para este propósito, registrando temperaturas de superficie del piso que variaban entre 7 y 12 grados centígrados a través de toda el área habitable. Esto representaba una mejora de aproximadamente 7 grados centígrados sobre las condiciones que había experimentado el invierno anterior, cuando su piso permanecía apenas sobre congelación, incluso con fuego rugiendo constantemente en la chimenea convencional, que ahora permanecía fría y sin usar. La verdadera prueba llegó durante el invierno de 1885 a 86, cuando una ola de frío catastrófica descendió sobre las altas planicies con temperaturas de 18 grados bajo cero sostenidas durante 17 días consecutivos. Brennan quemó más de 8 cargas de leña, luchando por mantener temperaturas apenas habitables mientras el hielo se formaba en las paredes interiores de su cabaña. Catherine Morrison agotó todas sus reservas y comenzó a quemar
armar muebles nuevamente. James Crawford sufrió daño estructural en su cabaña cuando los ciclos térmicos extremos deformaron su piso hasta hacerlo inhabitable. Manuel pasó esos 17 días en comodidad relativa, su piso manteniendo temperaturas de superficie entre 7 y 10 grados centígrados, su consumo total de combustible sumando aproximadamente 2 cargas equivalentes de material, mientras sus vecinos quemaban 4 veces más sin lograr resultados comparables. Crawford llegó buscando refugio el 28º día de enero después de que su propia cabaña se volviera inhabitable, y pasó 3 días experimentando de primera mano lo que el sistema Gloria proporcionaba. Para primavera, Crawford, Brennan y Morrison habían solicitado instrucción detallada para construir sus propios sistemas. El inspector territorial, que había reído de los túneles españoles 3 años antes, solicitó documentación formal. Para 1890, 12 cabañas en la región incorporaban canales de calefacción subterráneos basados en el diseño de Manuel Herrera, el mexicano cuya locura extranjera se había convertido en la técnica de construcción más solicitada del territorio.